Parte 1. Hay momentos en la vida de la Iglesia en los que aparentemente no sucede nada, y sin embargo, algo ya ha cambiado de forma irreversible. Ningún anuncio dramático sacude los muros, ninguna declaración atronadora llega desde Roma. Únicamente un desplazamiento silencioso, casi imperceptible para la mayoría. Pero aquellos que han pasado años observando cómo se mueven el poder, la responsabilidad y el silencio en el interior de la Iglesia, saben que los indicios más pequeños suelen cargar con el peso más aplastante. En los últimos tiempos, una pregunta profundamente incómoda ha comenzado a abrirse paso entre los fieles. ¿Qué sucede cuando las viejas certezas dejan de ser seguras y las personas que creían entender el funcionamiento del sistema descubren de golpe que las reglas están cambiando? A veces, las transformaciones más trascendentales en Roma llegan vestidas de simple trámite burocrático. El 10 de marzo de 2026, el Vaticano emitió lo que a primera vista parecía un par de avisos administrativos completamente ordinarios. 2 nombres, 2 renuncias, apenas unas líneas sobrias y contenidas sepultadas entre nombramientos, audiencias y anuncios de rutina. Un lector casual habría pasado la página sin detenerse un instante. Sin embargo, quienes seguían de cerca los pasos de León XIV supieron de inmediato que aquella no era una tarde cualquiera. En cuestión de horas, 2 destacados eclesiásticos vinculados a una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo dejaban de ejercer la autoridad que habían ostentado durante años. Uno de ellos era el obispo Emanuel Shalita, quien apenas unos días antes había sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Diego mientras se disponía a viajar, enfrentando cargos criminales por malversación de fondos y lavado de dinero por un monto aproximado de $720,000, acusaciones frente a las cuales se declaró no culpable. El otro era el cardenal Luis Rafael Sacó, patriarca de la Iglesia Católica Caldea, cuya influencia y liderazgo superaban con creces las fronteras de una sola diócesis, ciudad o país. Y entonces surgió el detalle que paralizó a los analistas. Ambas renuncias figuraban en el mismo boletín del Vaticano, en la misma fecha, en la misma página, presentadas con el lenguaje protocolario y neutro que Roma ha utilizado durante siglos para comunicar que un funcionario eclesiástico simplemente ha concluido su servicio. No hubo un discurso papal posterior. No hubo conferencia de prensa para explicar la coincidencia temporal. Ningún comentario vaticano instruyó a los católicos sobre cómo interpretar la simultaneidad de los hechos. Había únicamente 2 nombres y un denso silencio institucional. Pero bajo el pontificado de León XIV, el silencio no puede confundirse con el vacío. A veces, lo que Roma decide no dramatizar se convierte en la parte más elocuente del mensaje. Y para quienes leían con detenimiento, la implicación resultaba insoslayable. La jerarquía, la trayectoria y la influencia histórica ya no podían asumirse como un blindaje automático frente a situaciones no resueltas. Para comprender el verdadero alcance de este choque, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que volver a la figura de Robert Francis Prevost antes de vestir la sotana blanca, antes de salir al balcón, antes de asumir el nombre de León XIV tras su elección en 2025. En los años previos, Prevost ocupó uno de los puestos más sensibles y determinantes de la curia romana. Prefecto del dicasterio para los obispos. Ese despacho no opera mediante titulares de prensa, opera a través de exped. Parte 1. Hay momentos en la vida de la Iglesia donde nada parece ocurrir, y sin embargo algo ya ha cambiado de manera irreversible. No hay anuncios dramáticos, no hay declaraciones atronadoras que resuenen desde las columnatas de Roma, sino un desplazamiento silencioso, casi imperceptible, que la inmensa mayoría pasa por alto en su rutina diaria. Pero aquellos que han dedicado décadas a observar cómo se mueven verdaderamente el poder, la responsabilidad y los silencios dentro de los muros vaticanos, saben que los signos más pequeños suelen ser los que cargan el peso más demoledor. En los últimos tiempos, una pregunta profundamente incómoda ha comenzado a instalarse entre los fieles. ¿Qué sucede cuando las viejas certezas dejan de ser seguras y cuando aquellos que creían comprender a la perfección el funcionamiento del sistema descubren que las reglas del juego podrían estar cambiando desde su propia raíz? A veces, las decisiones más trascendentales de la historia eclesiástica llegan vestidas con la sobria frialdad del trabajo burocrático. El 10 de marzo de 2026, la Santa Sede emitió lo que a simple vista parecía apenas una notificación administrativa ordinaria. 2 nombres, 2 renuncias, unas pocas líneas de lenguaje extremadamente contenido, sepultadas entre nombramientos de rutina, audiencias protocolares y avisos habituales. Cualquier lector casual habría pasado de largo sin concederle un segundo pensamiento. Pero quienes siguen con atención los pasos de León XIV supieron de inmediato que aquella no era una tarde cualquiera.
En cuestión de horas, dos figuras prominentes vinculadas a una de las comunidades cristianas más antiguas y castigadas del mundo, dejaban de ejercer la autoridad que habían ostentado durante años. Uno de ellos era el obispo Emmanuel Shaleta, quien apenas 5 días antes había sido arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Diego mientras se preparaba para abordar un vuelo, enfrentando acusaciones judiciales por malversación y lavado de aproximadamente $720,000 en fondos eclesiásticos. El otro era el cardenal Luis Rafael Sacó, patriarca de la Iglesia Católica Caldea, una figura de influencia monumental cuya estatura pastoral y política trascendía con creces los límites de cualquier diócesis, ciudad o país. Fue entonces cuando apareció el detalle que detuvo en seco a diplomáticos y vaticanistas. Ambas renuncias compartían el mismo boletín oficial, el mismo día, la misma página, presentadas bajo la misma fórmula burocrática y desapasionada con la que Roma anuncia que un prelado ha concluido sus funciones. No hubo un discurso pontificio explicativo, ninguna rueda de prensa aclaró los tiempos ni los motivos, ningún comentario vaticano indicó a los fieles cómo interpretar semejante concurrencia. Hubo únicamente 2 nombres y un silencio absoluto. Bajo el pontificado de León XIV, sin embargo, el silencio no puede confundirse con el vacío ni con la inacción. A veces, lo que Roma decide no dramatizar públicamente se convierte en el núcleo exacto del mensaje. Para quienes analizaron aquel texto con rigor, la implicación resultaba insoslayable. La posición eclesiástica, la jerarquía histórica y el peso de la influencia acumulada ya no podían considerarse un blindaje de protección permanente frente a cuestiones graves sin resolver. La pregunta elemental ante aquel boletín es por qué ambos hombres dejaron sus cargos en ese preciso instante. Pero la incógnita mucho más densa y determinante es por qué la sede pontificia decidió publicar sus salidas de manera conjunta. ¿Se trató de una coincidencia en el calendario administrativo? ¿O por el contrario, la estructura de la publicación fue un acto deliberado mediante el cual León XIV permitió que el documento hablara allí donde él prefirió mantener la reserva? Para desentrañar el significado de esta decisión, no basta con situarse en marzo de 2026, ni en los primeros meses del pontificado. Es imprescindible retroceder hacia la figura de Robert Francis Prevost, antes de vestir la sotana blanca, antes de asomarse al balcón de la Basílica Vaticana, antes de que el mundo lo conociera como Papa. En aquellos años, Prevost estuvo al frente de uno de los dicasterios más neurálgicos y herméticos de la curia romana, el dicasterio para los obispos. Aquella oficina no opera mediante titulares de prensa, opera a través del examen de expedientes confidenciales, evaluaciones de nuncios apostólicos, informes patrimoniales, quejas pastorales silenciadas y registros institucionales que determinan en la sombra si un obispo es promovido, trasladado, tolerado o apartado de su sede. Prevost habitó durante años ese laberinto de informes y fechas. Conoció la diferencia exacta entre un conflicto verdaderamente resuelto y un problema que solo había sido contenido el tiempo necesario para desvanecerse del ojo público. Cuando el cónclave de 2025 lo eligió, no llegó a la cátedra de Pedro un hombre que necesitara años para descubrir dónde estaban enterradas las fracturas del gobierno episcopal. Llegó alguien que ya conocía de memoria el mapa de los expedientes. Ante la velocidad con la que se aceptó la salida de Shaleta tras su arresto y la simultánea renuncia de Sacco, surge el primer choque frontal entre dos mundos. Por un lado, una antigua cultura de protección, retrasos y traslados diplomáticos. Por el otro, la aplicación implacable de un estándar donde la jerarquía ya no posterga las consecuencias. Frente a una comunidad herida que busca justicia y un patriarca cuyos defensores apelan a razones pastorales, la interrogante fundamental queda abierta. ¿Estamos presenciando una simple resolución burocrática o el inicio de una transformación de fondo que redefinirá para siempre la naturaleza del poder en la Iglesia? Para comprender la verdadera magnitud de la fractura que quedó al descubierto en marzo de 2026, es preciso alejarse por un momento de los despachos de la curia y posar la mirada en el epicentro humano donde esta crisis impactó con mayor crudeza. La comunidad católica caldea asentada en torno a El Cajón, en el sur de California. No se trata simplemente de una comunidad de inmigrantes más que levantó templos al llegar a una nueva tierra. Son los herederos directos de una tradición oriental milenaria que aún preserva en su liturgia el arameo, la lengua en la que resonaron las palabras de Cristo y de los primeros apóstoles. Para estas familias, la historia no es una abstracción archivada en textos académicos. Está viva en la sobremesa, en los relatos de los abuelos, en las recetas aprendidas de memoria, en los nombres de las aldeas de Irak que las nuevas generaciones solo conocen por el testimonio de sus padres, y en las oraciones que se mantuvieron intactas cuando todo lo demás les fue arrebatado.
Ellos soportaron guerras, persecución política, desplazamientos forzados y, de manera más reciente, la violencia devastadora del Estado Islámico, que expulsó a miles de sus hogares ancestrales. Al llegar a Estados Unidos, la parroquia y la eparquía se convirtieron en el único espacio donde el exilio no borraba la pertenencia, en el archivo vivo donde una cultura amenazada por la asimilación podía demostrar que seguía existiendo. En esa estructura, un obispo no es un mero administrador, es el custodio de un legado frágil, el eslabón visible entre un pueblo disperso y su supervivencia espiritual. Por eso, cuando sobre Emanuel Shaleta recayeron los cargos criminales por la presunta malversación y lavado de aproximadamente $720,000, la herida no fue meramente financiera. Aunque Shaleta sostuvo su inocencia declarándose no culpable, el solo hecho de que los fondos confiados para sostener la vida comunitaria quedaran bajo sospecha abrió un abismo emocional imposible de reparar con una simple auditoría. El choque se profundizó de inmediato al contrastar la realidad de los fieles con los informes y movimientos que circulaban en las altas esferas. Surgieron informaciones que señalaban cómo el patriarca Luis Rafael Sacó, una figura venerada de 77 años que había dedicado su vida a defender a los cristianos bajo el fuego en Oriente Medio, habría explorado la posibilidad de trasladar a Shaleta a Bagdad antes de que la investigación vaticana sobre su gestión económica concluyera. Los defensores del patriarca sostuvieron con firmeza que no existía un intento de encubrimiento, argumentando que Sacó no conocía el alcance real de las indagaciones y que actuaba movido por una estricta lógica pastoral. Sin embargo, en la percepción pública y en los despachos romanos, aquella maniobra encajaba con demasiada precisión en el viejo manual de contención, transferir el problema de una sede a otra para diluir la controversia en el tiempo. Allí es donde la resistencia institucional encontró su límite frente a León XIV. En la administración de la Iglesia existe una forma de oposición que rara vez recurre al enfrentamiento abierto. Es la resistencia pasiva de los plazos dilatados, de la reunión que se posterga, del documento que requiere una segunda revisión o del expediente que se archiva a la espera de un cambio de clima pastoral. Robert Prevost conocía a fondo ese mecanismo invisible. Sabía cómo un caso podía viajar de escritorio en escritorio durante años sin que nadie asumiera la responsabilidad de una resolución definitiva. Al aceptar la salida de Shaleta en apenas 5 días tras su detención y publicar simultáneamente la renuncia del propio cardenal Sacó, el pontífice desactivó el recurso de la demora. La vieja cultura de la discreción protectora chocó de golpe contra una determinación implacable. La dignidad de una comunidad herida ya no sería sacrificada para resguardar la reputación de... Cuando una cultura de gobierno se transforma, los primeros en advertirlo son quienes habitan el sistema. El secretario que antes habría archivado una carta incómoda y ahora decide registrarla formalmente. El sacerdote que antes callaba y ahora se atreve a denunciar. El funcionario que abre un cajón para preguntar por qué un informe disciplinario lleva 6 meses estancado. Esos gestos discretos, invisibles para el público general, marcaron las primeras grietas reales en la vieja normalidad donde la discreción garantizaba impunidad. Sin embargo, las líneas de resistencia dentro de la estructura eclesiástica se activaron de inmediato. En los pasillos curiales y en los análisis externos, el debate comenzó a ser arrastrado hacia las categorías de la confrontación política habitual. Unos intentaban presentar las decisiones como una purga interna arbitraria, acusando al pontífice de liquidar a figuras históricas. Otros interpretaban cada salida como una prueba irrevocable de que la institución entera estaba corrompida. Al mismo tiempo, resurgió la resistencia pasiva de aquellos sectores que confunden la inmovilidad con la santidad y perciben cualquier exigencia de rendición de cuentas como un ataque directo a la tradición, frente a la impaciencia destructiva de quienes exigen condenas sumarias y convierten la justicia en espectáculo. Frente a estas presiones encontradas, la postura de León XIV se mantuvo en una estricta contención. Respaldado por su conocimiento minucioso de las evaluaciones, los informes de nuncios y los antecedentes pastorales que examinó como prefecto del dicasterio para los obispos, el pontífice evitó los discursos grandilocuentes y las promesas de purificación total. Su método consistió en operar caso por caso, aplicando el criterio de que la autoridad eclesiástica no es un privilegio personal ni un refugio corporativo, sino una responsabilidad subordinada por completo a la misión y a la protección de los fieles. Al prescindir de las justificaciones mediáticas y permitir que la estructura misma del Boletín Vaticano hablara, desmontó la arraigada convicción de que el rango jerárquico otorgaba inmunidad automática. Esta determinación condujo a la Iglesia a un punto de máxima tensión psicológica e institucional. La estrategia del silencio deliberado comenzaba a mostrar sus límites frente a una comunidad que demandaba explicaciones sobre los criterios aplicados,
mientras crecía la expectación por saber qué sucedería cuando el siguiente expediente involucrara a una figura influyente, popular o cercana al propio círculo pontificio. La tensión llegó así a su nivel más agudo. O la Santa Sede definía abiertamente el nuevo estándar de responsabilidad que regiría a todos los obispos, o el Boletín Vaticano continuaría siendo el único e implacable lenguaje del Papa ante un sistema que ya no podía postergar sus propias verdades. Parte 4. La verdadera culminación de este proceso no se produjo mediante una ceremonia solemne ni a través de una encíclica cargada de retórica dogmática. El giro irreversible ocurrió en la desnudez de una página impresa. El 10 de marzo de 2026, la publicación del Boletín Vaticano funcionó como el acto decisivo que arrancó de raíz las viejas máscaras del sistema. En aquel espacio restringido, donde apenas cabían unos nombres y unas líneas formularias, el poder papal no se manifestó a través del espectáculo, sino mediante la fuerza inapelable de un hecho consumado. La renuncia aceptada del obispo acusado y la salida simultánea del patriarca que gobernaba la estructura. La densidad psicológica de aquel instante paralizó a la administración eclesiástica. En los pasillos de los dicasterios, en las cancillerías de las diócesis y en las representaciones diplomáticas, la lectura del texto generó un silencio cargado de gravedad. Quienes abrieron el boletín comprendieron de inmediato que el mensaje residía precisamente en lo que Roma se negaba a suavizar o justificar. No había adjetivos de indulgencia, no había elogios compensatorios para atenuar el impacto, ni comunicados paralelos que desviaran la atención. Cada pausa en la lectura del documento pesaba como una sentencia moral. La estructura jerárquica ya no interpondría sus viejos mecanismos de demora para resguardar a sus miembros. Aquel acto público y austero expuso el defecto fundamental que había dominado a la institución durante generaciones: la confusión entre la defensa de la fe y la protección corporativa de los líderes. Por siglos, la maquinaria eclesiástica había perfeccionado mecanismos automáticos para blindar el prestigio de los cargos, sacrificando a menudo la verdad y el dolor de los fieles con el pretexto de evitar el escándalo público. Al situar ambas decisiones en el mismo plano, la Santa Sede desmanteló esa lógica. El documento dejó claro que el cargo eclesiástico no constituye un título de propiedad, ni un refugio infranqueable, ni una patente de inmunidad personal, sino una custodia sagrada que se extingue en el momento en que deja de servir. Parte 4. El silencio que se instala en el recinto no es una simple ausencia de sonido, sino una fractura física en la continuidad de la farsa. Frente al estrado, bajo la luz cenital que expone cada grieta del barniz institucional, los rostros de la primera fila pierden de golpe su rigidez ensayada. Nadie tose. Nadie se atreve a consultar el orden del día. El aire se vuelve denso, cargado con la electricidad estática de lo irreparable. Las primeras palabras no buscan convencer ni negociar. Caen con la sobriedad exacta de una sentencia largamente postergada. Cada frase desmonta, pieza por pieza, el andamiaje retórico que durante décadas sostuvo la ilusión de orden. Se nombran los compromisos vacíos, los pactos tácitos de complicidad y el costo invisible que cada individuo ha tenido que pagar en silencio para sostener una estructura que solo premia la obediencia ciega. La voz no tiembla, no se acelera. Avanza con un pulso implacable que rehúsa el dramatismo barato, dejando que la pura evidencia desnude a los administradores del engaño. Entre los asistentes, el impacto es inmediato y demoledor. Las miradas esquivas buscan desesperadamente una señal de mando, una orden que restablezca el guión habitual, pero los altos mandos permanecen petrificados. Se miran entre sí con el desconcierto de quienes descubren, demasiado tarde, que el poder que creían ostentar dependía enteramente del consentimiento que acaban de perder. El protocolo se disuelve en segundos. Las sonrisas protocolares se congelan en muecas de pánico contenido. Los dedos crispados sobre los escritorios revelan la inutilidad de sus cargos frente a una verdad que ya no puede ser contenida por circulares ni reglamentos. En las pausas deliberadas, el peso del recinto entero se desploma sobre la sala. Ese intervalo entre una acusación irrefutable y la siguiente permite que el eco resuene en la conciencia de cada testigo. Es el sonido de los engranajes deteniéndose. Quienes escuchan desde las filas posteriores empiezan a enderezar la espalda, soltando el aire contenido en el pecho como si despertaran de un letargo prolongado. La humillación silenciosa acumulada durante años encuentra por fin un cauce legítimo. El discurso alcanza su punto de no retorno al señalar la raíz misma del fraude: la sustitución metódica de la dignidad humana por métricas estériles y lealtades ficticias. Al arrancar esa última máscara, el sistema queda expuesto no como una entidad todopoderosa, sino como un cascarón frágil, sostenido únicamente por el miedo compartido.
La mentira pierde su capacidad de intimidar en el instante exacto en que alguien decide pronunciarla en voz alta frente a sus artífices. La atmósfera del salón ha mutado por completo. Lo que comenzó como un acto de rutina burocrática se ha convertido en el acta de defunción de una era. El murmullo que empieza a crecer desde el fondo no es de protesta, sino de un reconocimiento visceral y colectivo. La autoridad impostada se desvanece de los rostros oficiales, dejando al descubierto la pequeñez de sus operadores. Al concluir la última frase, el expositor no espera aplausos ni solicita aprobación. Da un paso atrás con la certeza de quien sabe que la realidad ha cambiado de eje y que nada, a partir de este segundo, podrá volver a ser administrado como antes. Las consecuencias de aquel boletín de marzo de 2026 no se agotaron en los titulares inmediatos ni en el desconcierto inicial de las cancillerías. A largo plazo, el precedente comenzó a remodelar silenciosamente los hábitos de toda la estructura eclesiástica. El mensaje implícito que emanaba de Roma alcanzó a cada diócesis con investigaciones abiertas, a cada despacho donde se acumulaban informes disciplinarios y a cada obispo consciente de que las decisiones de su pasado permanecían registradas en algún expediente. La antigua certeza de que el tiempo y la discreción institucional podían disolver cualquier escándalo quedó definitivamente rota. Los nuncios, los superiores religiosos y los funcionarios curiales comprendieron que transferir un problema o dilatar una consulta ya no garantizaba la inmunidad de nadie. A nivel local, en la vida diaria de las parroquias y las comunidades vulnerables, la transformación empezó a sentirse en los espacios más elementales. La cultura de una institución milenaria se manifiesta en sus unidades más pequeñas, cuando desde la cúspide se premia la transparencia y se actúa con celeridad ante las irregularidades. El párroco que recibe una queja, el laico que detecta un manejo dudoso y el voluntario que custodia las donaciones comprenden que existe un camino legítimo para ser escuchados. Para las familias caldeas en California, que habían cruzado continentes huyendo de la violencia, la persecución y el despojo, la caída de las viejas certezas no trajo una celebración fácil, sino un proceso hondo de alivio y duelo compartido. Alivio porque la herida comenzaba a ser reconocida sin subterfugios. Duelo porque la intervención confirmaba la dolorosa realidad de lo que había ocurrido en su propia casa espiritual. El dinero sustraído puede ser auditado y las cuentas pueden reconstruirse, pero la confianza colectiva exige un tiempo mucho más paciente para sanar. La parroquia, que para los desterrados sigue siendo el archivo viviente de sus aldeas perdidas, de sus rezos en arameo y de la memoria de sus abuelos, dejó de estar supeditada al prestigio del jerarca de turno. La comunidad descubrió que la fe no dependía de la impunidad de sus administradores y que la misión de la Iglesia se sitúa siempre por encima de cualquier dignidad personal. Al desvincular la supervivencia de la tradición de la defensa ciega de los hombres con poder, la vulnerabilidad de los fieles encontró por fin un resguardo auténtico frente al sistema. Si un historiador abriera el Boletín Vaticano dentro de 50 años, tal vez no encontraría un manifiesto ruidoso ni un decreto titulado como el inicio de una gran era, sino apenas fechas, nombres propios y líneas sobrias que parecían de trámite ordinario. Sin embargo, descubriría que la verdadera transformación estuvo allí todo el tiempo, oculta a plena vista. En las protecciones automáticas que dejaron de funcionar, en los expedientes que salieron del olvido, y en la convicción irrenunciable de que la autoridad solo tiene sentido cuando se ejerce como servicio y entrega hacia los más frágiles. Al final, el fuego no destruye la obra bien construida. Únicamente revela lo que era sólido y consume lo que se sostenía en la apariencia. La iglesia que emerge tras la prueba no es necesariamente más poderosa ni más influyente a los ojos del mundo, pero vuelve a ser digna de la confianza silenciosa de aquellos que lo entregaron todo para mantenerla viva.